Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que más me interesa, músicos a veces más conocidos que otras veces, discos también a veces más conocidos que otras veces y, bueno, pues películas, documentales, libros, todo lo que tiene que ver con ese jazz que yo quiero compartir aquí en el canal con todos ustedes. Y recientemente he estado escuchando bastante al saxofonista Lee Konitz, un saxofonista que me encanta, que además es un hombre que no tiene nunca reparo alguno en sorprender, en abrir nuevos caminos, en tomar riesgos y en colaborar con diferentes músicos y crear discos realmente interesantes. Por ejemplo, algunos de sus discos menos conocidos están en esta caja, que no vamos a comentar hoy, pero que espero algún día traer al canal y comentar de manera más minuciosa. The Complete Remastered Recordings on Black Saint and Soul Note. Esos son discos de Lee Konitz menos conocidos, grabados para los sellos europeos Black Saint y Soul Note. Una verdadera maravilla de discos quizá menos conocidos, bueno, quizá no, sin duda menos conocidos de la discografía de un saxofonista que tiene una discografía imponente. Esto queda para el futuro. En algún momento comentaremos esta muy interesante caja de varios CDs, de hecho 5 CDs. Y digo que Lee Konitz es un músico que tiene una discografía imponente, como líder, colaborando con muchos otros músicos a lo largo de las décadas, pero que el primer disco de Lee Konitz como líder para el sello Blue Note no haya llegado hasta 1997, grabado en 1996, eso es cuando menos curioso, porque Lee Konitz, para mí, es uno de los más grandes saxofonistas de la historia del jazz. Y Blue Note, por supuesto, la compañía fundada por Alfred Lion, es una de las discográficas más celebradas dentro de esta música. Pero hubo que aguardar a mediados de los años 90, cuando la imponente, ya repito una vez más, imponente discografía de Lee Konitz había rebasado ya las 4 décadas de existencia, para que llegase esa conjunción. Konitz, Blue Note. Esto ocurrió en 1997 con este álbum que aquí traigo hoy al canal y que he estado escuchando muchísimo últimamente, una y otra vez, porque es un disco que me parece realmente excelente. Este disco es una grabación en directo en la Jazz Bakery de Los Ángeles, realizada en 2 noches, el 21 y el 22 de diciembre de 1996. Y la compañía en la que se encuentra Lee Konitz no puede ser mejor. Ahí lo ven en la cubierta del disco. Brad Mehldau y Charlie Haden. Es un disco sin batería. Por lo tanto, aquí están, junto con Lee Konitz, ya en una parte avanzada de la carrera de este saxofonista, el por entonces joven pianista Brad Mehldau, que llevaba un tiempo refinando su arte del trío, Art of the Trio, como queda claro en los varios discos con ese título que publicó. Por un lado, Brad Mehldau, y por otro lado, el contrabajista Charlie Haden, que ya contaba en 1996-97 con una experiencia notable cuando esta grabación tuvo lugar. Y el título del disco, de cubierta además muy reconocible y sin fotografías por ningún lado, de hecho abrimos el disco y no vemos fotografías tampoco en la parte interior del disco, están ahí las notas, está ahí el disco compacto, y abrimos el disco y en la parte interior pues no vamos a encontrar fotografías de ningún tipo, pero sí notas interesantes. Es un disco, por cierto, producido por Lee Konitz y por Charlie Haden. Ellos son los productores también de esta grabación, que tiene además muy buen sonido. Bueno, pues el título del disco es muy adecuado. Ahí ven el título, Alone Together. Solos, juntos.
Ahí ese oxímoron supuestamente, pero que no lo es tanto si escuchamos el disco. Por supuesto, Alone Together hace referencia al estándar de Howard Dietz y Arthur Schwartz, que abre el disco. Si le damos la vuelta, pueden ver ahí que el primer tema es una versión de, bueno, creo que ahí dice 13 minutos y 48 segundos de Alone Together de Dietz y Schwartz. Ese tema abre el álbum, por tanto es el título una referencia a ese tema, pero también nos da una idea de la doble naturaleza sonora de este disco. Por un lado, Konitz, Meldau y Hayden disfrutan en esta sesión en directo de abundante espacio para expresarse individualmente en amplios solos. Por tanto, alone, solos, ¿no? Pero por otro lado están juntos, together, y la compenetración entre ellos es máxima de principio a fin de esta sesión. Va a haber momentos en los que aparezcan solos, pero va a haber momentos en los que aparecen juntos y la conexión es total. Incluso cuando aparecen solos, bueno, hay solos en los cuales se escuchan contribuciones como apoyo de los otros músicos. Como digo, la compenetración entre estos tres magníficos jazzmen es total. Lo explica muy bien el propio Lee Konitz, por cierto, en las notas firmadas por Art Lang. Si ustedes leen las notas, se encontrarán con que en las notas se recogen estas palabras de Lee Konitz. Estoy sujeto al lugar en el que estoy cuando toco, a la gente que me rodea. Escucho todo lo que hacen el contrabajo y el piano, y sobre ello yo coloco las notas correctas. Y cada una de esas notas debe afectar a la que le sigue. Es una experiencia maravillosa cuando esto funciona con una sección rítmica. Es como extender el brazo y tocarnos los unos a los otros. Me gusta mucho esta comparación, este símil. Es como extender el brazo y tocarnos los unos a los otros. Es un buen lugar desde el que se puede llegar a cualquier sitio. Y en este disco en particular, añado yo, los 6 standards elegidos, vuelvo a darle la vuelta al disco, para que vean que ahí tenemos un repertorio formado por 6 standards. Alone Together, The Song Is You de Kearney Hammerstein, Cherokee de Ray Noble. Es un gran compositor, Ray Noble. Yo recuerdo estar en una clase universitaria en una ocasión de literatura en la que se habló de jazz y ahí había alguien que se reía de Ray Noble, como que no era un músico importante, como que, bueno, sí, era un británico que tocaba jazz, pero era un jazz muy edulcorado, etcétera, etcétera. Pero, yo digo, Ray Noble tenía una orquesta maravillosa en los años 30 y era un excelente compositor, como podemos ver en Cherokee, por ejemplo, entre otros temas. No hay que olvidar que The Very Thought of You también es una composición de Ray Noble, si no me equivoco. What is This Thing Called Love, que es esta cosa llamada amor de Cole Porter, Round Midnight, que por supuesto también tiene que estar relacionado este estándar con Thelonious Monk, y porque fue uno de sus compositores y uno de sus mejores intérpretes también, y You Stepped Out of a Dream de Nacio Herb Brown y Gus Kahn. Esos son 6 standards. Los 6 standards elegidos, que ya acabo de leer, todos ellos muy conocidos, resultan territorio fértil para las interacciones entre un trío que no precisa de batería para subrayar el ritmo. Está Charlie Hayden ahí, está el piano de Meldau, la batería en este disco no es en absoluto necesaria. Son además interpretaciones extensas de estas melodías, no bajan prácticamente de los 11 minutos. Cada uno de los temas dura 11 minutos más o menos
o en algunos casos más también, claro. Y ofrecen suficiente espacio para que cada músico exponga, con ayuda de los demás, sus ideas musicales. Conociendo a estos tres músicos que aquí se dan cita, Konitz, Meldau, Haydn, queda claro que ninguno de ellos va a transitar por el camino más sencillo. Ya lo he dicho al principio del vídeo, Lee Konitz no es un músico de esos que toman los caminos más fáciles, ¿no? The road less traveled, ¿eh? Que decía el poema de Robert Frost. Bueno, pues el camino menos transitado, ¿no? Decía Frost en ese poema famoso de su producción y de la historia de la literatura estadounidense. Pues Lee Konitz se leyó el poema y lo hizo suyo, porque desde luego es totalmente frostiano en ese sentido. Lee Konitz es un músico que nunca toma el camino más sencillo, sino el menos transitado. La melodía familiar de los standards aquí no es más que una excusa para las exploraciones musicales de carácter personal de cada músico, porque son temas que les sugieren en todo momento caminos inexplorados, menos transitados, sorprendentes, inusuales, caminos por los que se adentran, sabiendo que el apoyo de los demás siempre va a estar ahí, con lo cual es más sencillo y también interesante transitar por esos caminos. Es tal y como lo explica en las palabras que leí anteriormente el propio Lee Konitz. Los tres permiten suficiente espacio a los demás para la creación a partir de una melodía que conocen, pero son capaces de colocar siempre las notas correctas, esas son las palabras de Konitz, colocar siempre las notas correctas para que lo que exploran juntos o en solitario llegue siempre a buen término, sea siempre algo extremadamente creativo, inusual y sorprendente. Y el resultado es un disco sorprendentemente relajado, introspectivo, cimbreante en algunos casos, yo diría, muy bien grabado. Además, porque el sonido es magnífico. Si cada músico goza de libertad creativa e improvisatoria, es porque los demás ayudan a allanarle el terreno. Y como oyentes nosotros olvidamos con rapidez que el trío está interpretando standards, porque con este tipo de composiciones, los standards en manos de este tipo de músicos, se da la curiosa paradoja de que son melodías reconocibles precisamente cuando dejan de serlo. Son reconocibles precisamente cuando dejan de ser reconocibles, cuando ofrecen nuevas posibilidades de interpretación. Los standards, en ese sentido, de hecho, llegan a ser melodías tan reconocibles que dejamos de reconocerlas. Y eso está bien, porque eso es lo que hace exactamente un estándar, que uno lo escucha una y otra vez y cada vez que lo escucha es una escucha diferente. Por eso son temas tan importantes los standards dentro del jazz. Nos encontramos con estas interpretaciones de Konitz, Meldau y Haydn. Con estas interpretaciones nos encontramos a la vez en territorio familiar e ignoto. Y eso es algo que exploran de manera muy efectiva músicos de la altura de estos tres que aquí se reúnen. Y cuando tocan juntos, se les escucha en absoluto silencio, hasta tal punto que hay momentos en este disco en los que como oyentes olvidamos que se trata de una sesión en directo, porque la calma y el bienestar de los músicos se transmite al público que tuvo la suerte de estar allí presente en esas noches. Esa calma, ese bienestar de los músicos se transmite al público y solo recordamos como oyentes de este disco que estamos ante la grabación de un concierto cuando de vez en cuando escuchamos los suaves aplausos de apreciación que emiten aquellos que tuvieron la fortuna de estar presentes en esa Jazz Bakery de Los Ángeles esas 2 noches de diciembre de 1996. Hace ya casi 30 años que se grabó este disco. Era además la primera vez
que estos tres músicos tocaban juntos. Pero si escuchamos el disco, nadie lo diría. Como tampoco hay evidencia sonora del hecho de que Lee Konitz y el joven Brad Mehldau ni siquiera se conocían personalmente antes de haber grabado este disco con Charlie Haden. Las notas que encontramos en el disco, escritas por Art Lang, hablan de un momento mágico. Y sí, sin duda, algo de eso, algo mágico, algo inexplicable, que no siempre es fácil de describir con palabras, algo de eso hay. Lo único que yo haría, por ponerle un pero a este disco, que no es un pero musical en absoluto, no es un pero que tenga que ver con los músicos en absoluto tampoco, pero lo único que yo haría de forma diferente tiene que ver con el fade out que se escucha en alguno de los temas, que van bajando poco a poco. Y esto es algo, para mí, siempre lo digo, innecesario en cualquier tipo de música y en especial en el jazz. Ya sé que son interpretaciones extensas, pero a mí el fade out no me ha convencido absolutamente nunca y en alguno de los temas se aprecia ese fade out, cómo va bajando lentamente hasta difuminarse, hasta apagarse el sonido. Eso es lo único que yo habría hecho diferente, pero por lo demás, este disco es una verdadera maravilla y lo he estado escuchando mucho. Llevaba un tiempo sin escucharlo. Es un disco que siempre me ha gustado mucho, que tenía mi padre, sigue teniendo mi padre en su discoteca y que por tanto es un disco que conozco bien. Pero llevaba un tiempo sin escucharlo, lo encontré en las estanterías hace unas semanas y he estado escuchándolo una y otra vez y realmente pues no podía hacer otra cosa que traerlo al canal. El primer disco como líder, que sí es líder aquí Lee Konitz, por supuesto, pero es un disco que ya lo dice el título, juntos, solos, solos, juntos. Sí que hay un líder, pero es un líder que está solamente unos centímetros quizá por encima de los otros dos músicos que componen este maravilloso trío. Primer disco como líder. En 1997 se publicó. De Lee Konitz como líder, primer disco en Blue Note en esa capacidad. Me parece un verdadero discazo que quiero desde aquí recomendar, pero que sé que ustedes probablemente conocen sin ningún tipo de duda. Y si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece este disco en trío de Konitz, Mehldau y Haden. También qué otros discos de estos tres magníficos jazzmen les parecen recomendables, aunque hay tantos que el comentario probablemente que dejen será muy extenso, pero me interesaría saber, dentro de la extensa discografía de estos tres músicos, y en especial de Lee Konitz, qué otros discos ustedes están escuchando o valoran muy positivamente por encima quizá de otros. Y si no conocen este disco, acérquense a él porque van a disfrutarlo enormemente, porque es realmente un magnífico disco, una reunión mágica de tres excelentes músicos, algunos de los cuales no se conocían entre sí, pero eso da igual porque el resultado es excepcional. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he estado grabando a mediados del mes de abril del año 2025 este vídeo en el salón de mi casa y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo y con él lo que quiero hacer es animarles a que escuchen a Lee Konitz, a Brad Mehldau, a Charlie Haden juntos o por separado, pero este disco desde luego nos los presenta juntos en un contexto maravilloso. Algún día traeré esta caja de Lee Konitz, poco conocidos son estos álbumes, pero son muy interesantes por diferentes razones. Prometo traer esta caja en algún momento al canal y ahora simplemente me despido.
pues animándoles a que dejen comentarios, pero por supuesto animándoles siempre a que sigan escuchando el mejor jazz, porque ya lo decía Billy Strayhorn, ya lo decía Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por seguir estos vídeos y les espero dentro de la serie Impresiones sobre Jazz en mi canal de YouTube Antón GF en una próxima ocasión. Gracias y hasta pronto.